Hola, buen día. En esta oportunidad hablaremos acerca del sistema de inyección diésel EUI, que significa inyección unitaria electrónica, o el UIS, que significa sistema de unidad inyectora. Bueno, el grupo lo conformamos Sedano Salazar Walter, Sedano Ponce David, el quien habla Serpa Rupay Roy y Cifuentes Cruz Rubén. Introducción. Los sistemas de inyección EUI o UIS están formados por un conjunto de inyectores que están ubicados en la culata del motor. Y su función es inyectar combustible a la cámara de combustión, ¿no? Bueno, y estos son accionados por un mecanismo que se llama balancing, que estos a la vez están impulsados por el árbol de levas. El sistema EUI está constituido por dos circuitos, el de combustible y el de inyección, es decir, cada inyector depende de suministro de combustible y de una señal eléctrica. En el de combustible proviene del tanque de combustible, pasa por un filtro de combustible y es impulsado por una bomba de engranajes. Por otro lado, en el de inyección tenemos un computador que puede trabajar con 12 o 24 voltios y sensores que suministran información al SM o al computador y los actuadores que vendrían a ser los solenoides. De los componentes principales que hoy hablaremos son primero el SM, que sirve para controlar la cantidad de combustible o la cantidad de inyección. Después de los inyectores EUI, el mazo de cables y los sensores. Bien, entonces el SM está controlado por transistores y el circuito integrado que está en una placa y los conectores o las terminales a donde se conectan los diferentes dispositivos. Después la carcasa que contiene el computador o el circuito. Las funciones básicas del SM son tres. Primero es recibir señal que proviene de los sensores. Otro, procesa la señal con el EEPROM, que significa memoria solamente de lectura y borrable electrónicamente, por sus siglas en inglés. Luego de procesar la señal, envía la señal a los actuadores. Los actuadores que vendrían a ser los solenoides. ¿Cómo recibe la señal? La señal que proviene de los sensores son de la velocidad o sincronización, los sensores de posición del acelerador, esto viene a ser un potenciómetro, la temperatura del refrigerante, que viene a ser sensores análogos de presión, de salida del turbo y atmosférica. Bien, el procesamiento de la señal mediante el EEPROM, ¿cómo se da? El control de dosificación y sincronización de combustible. Y otro, controla las funciones básicas del motor que se pueden modificar con un escáner. Y después el lector de diagnóstico DDR, que significa un lector de datos de diagnóstico. Y también opera los dispositivos como el ventilador, calentador de combustible y freno de motor y calentador de aire. Y envía señal. Activa el solenoide con 90 a 120 voltios. Otro, la duración de la señal es en promedio 500 microsegundos. La señal se envía por un dispositivo del transistor. La señal que retorna al negativo al transistor solo es para saber que si el inyector está funcionando. Bueno, continuando con la presentación, vamos a hablar sobre los componentes principales que se encuentran en el sistema EUI. Acá observamos el inyector, que es mecánicamente actuado y electrónicamente controlado. El siguiente componente es el mazo de cables, que van a unir todos los componentes electrónicos, por ejemplo, los sensores al actuador del inyector. Existen diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, acá observamos sensores de presión, sensores de temperatura y sensores de velocidad. Y otro cable que va hacia las unidades inyectoras. Componentes del mazo de cables. Los componentes principales que observamos son los sensores,
los actuadores y el ECM, que es el módulo de control electrónico. Existen diferentes tipos de sensores, sensores de presión, sensores de temperatura y de velocidad. Estos sensores emiten información del comportamiento del motor hacia el módulo de control electrónico. Y este módulo de control electrónico lo traduce esa información y envía esa información hacia los solenoides. Y estos solenoides se activan mediante el cable que va positivamente. Dentro del solenoide se encuentra una válvula que normalmente está abierta, y cuando la fuerza eléctrica llega hacia este solenoide, esa válvula se cierra y hay un cable que retorna, y eso va hacia el módulo de control para poder saber si el inyector está funcionando correctamente. En esta gráfica tenemos un plano eléctrico, que en este lado se encuentra el módulo de control electrónico. Acá se encuentra el ECM, y en este lado observamos los inyectores, las unidades inyectoras. Y por otro lado, acá observamos sensores de presión, de temperatura y de velocidad. Hay un cable que ya hemos visto, se va desde el módulo de control electrónico, que va hacia los sensores y hacia los solenoides de la unidad inyectora. Los cables, hay varios cables que vienen del solenoide con diferentes tipos de cable, con su respectivo código y su color. Los cables que van a activar, que van positivamente, y de retorno. Y esos cables se van a unir. Luego de unir, se van hacia las unidades de control electrónico. Unidad de control electrónico. Esa es la función del CM. Para comenzar, vamos a analizar el gráfico de los sensores, a lo cual encontramos 4 tipos de sensores: sensor de presión, sensor de temperatura, sensor de posición, sensor de velocidad. A ello también vamos a encontrar el sensor atmosférico, a lo cual vamos a analizar en estos momentos el sensor de presión. Como bien lo vemos en la parte inferior. ¿Cuál es la función principal o dónde se encuentra? Para comenzar, bueno, el sensor de posición se encuentra en el pedal de aceleración y se usa para indicar la velocidad desde el motor hacia el operador en el CSM en forma electrónica. El sensor usa 8 voltios desde el suministro de energía del sensor digital en el ECM. Bueno, a ello podemos ver el segundo sensor, que es sensor de velocidad. Ello se encuentra dentro de la masa de cable. Está intermedio entre los sensores de presión. También se le conoce como sincronización, porque envía señales magnéticas de suministro frecuente directo y proporcional de velocidad del motor. Cumple 3 funciones principales, que son detectar la velocidad. El segundo sería detectar la sincronización del motor. También identifica el número de cilindradas. Vamos a hablar de los sensores de presión dentro del sistema del motor EUI. La función principal del sensor es activar el control de relación de combustible. Ello contiene 3 cables de indicadores. Los sensores de temperatura es un sensor analógico con 2 cables que se usan directamente en el CSM para enviar un daño del motor de temperatura en el de la entrada excesiva. Como vemos, temperatura alta del aire de entrada implica en la temperatura de los componentes y del escape. Ahora bien,
vamos a hablar de los sensores de presión atmosférica. Bueno, para comenzar, los sensores de presión atmosférica nos dicen que cumplen 4 principales funciones, a los cuales serían la compensación atmosférica de la altura y disminución de la máxima. Este sensor atmosférico también cumple para el cálculo de presiones, y por último el mismo sensor de referencia para la calibración de los señales. Inyector EUI. El inyector EUI se controla en forma electrónica y se acciona en forma mecánica. Los componentes del inyector son válvula de cartucho, botador, émbolo, tambor, conjunto de boquilla. Este sistema hace que el SM controle el volumen y la sincronización de inyección de combustible. El conjunto de la boquilla tiene 3 componentes, la cual es el resorte de la boquilla, retención de la boquilla y punta de la boquilla. Etapas de la inyección EUI. Llenado del inyector. Acá notamos el suministro de combustible tiene que ser 60 libras pulgadas cuadradas, la cual el suministro tiene este proceso de recorrido, como podemos notar en la imagen. Émbolo en movimiento hacia abajo. Tiene 3 partes, la cual es la carrera del émbolo, tiene una parte de drenaje y válvula de contrapunta abierta. Inyector activado e inyección de combustible. En el inyector activado podemos notar que la válvula de contrapunta está cerrada, y en la inyección de combustible tenemos cerca de 20 libras pulgadas cuadradas de presión. Forma de onda de corriente de inyección. En esta notamos que la corriente aumenta inicialmente para tirar la bobina de inyección y cerrar la válvula de botador. Entonces, cortando mediante pulsos 205 voltios entre encendido y apagado, se mantiene el flujo de corriente. El final de la inyección ocurre cuando el suministro de corriente sea corta, por lo tanto la presión del combustible disminuye. Bomba de transferencia de combustible. El tren de engranaje delantero impulsa la bomba de transferencia de combustible. La bomba de transferencia de combustible es un dispositivo que le entrega al combustible la energía para poder desplazarlo a través del carburador y luego entrar a la válvula de admisión, donde posteriormente pasa al cilindro. Las presiones con que trabaja depende del tipo de motor. Conducto de suministro de combustible. Este flujo extra se usa para enfriar el inyector, que normalmente está rodeado de refrigerante caliente. Ventajas del sistema EUI. Las ventajas son diseño compacto, mayor campo de aplicación, alta presión de inyección hasta 2050 bares, spray de inyección separada de la inyección principal que facilita el encendido del combustible y reduce las emisiones, reducida sonoridad de combustión, comienzo de la inyección variable y bajas emisiones de gases contaminantes. Diagnóstico de fallas. Una memoria especialmente dispuesta en la unidad de control electrónica graba los parámetros de funcionamiento del motor, lo que permite almacenar las fallas de los componentes del sistema, lo que facilita el diagnóstico de las averías. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a todos por su atención.